La muñeca. La siguiente historia acontece en la Ciudad de México. En ese entonces tenía 24 años y era un padre soltero criando a una pequeña de 6 años, la cual se llamaba María. Era una pequeña encantadora, con un espíritu libre, lo cual muchos adultos fuimos perdiendo con el paso del tiempo. Recuerdo perfectamente el primer día en el que llegamos a esa casa. Había obtenido un buen precio por 5 meses, estaba completamente amueblada y en muchos aspectos era prácticamente perfecta. Apenas entramos, mi pequeña María se puso a explorar cada rincón del lugar. Aquello fue perfecto, ya que me permitió descansar un poco antes de comenzar a desempacar. Dicen que cuando los niños están en silencio por mucho tiempo, es porque algo muy malo están haciendo, pues aquello te lo puede corroborar cualquier padre a quien se lo preguntes. Por lo que, al no escuchar a mi hija por un tiempo prolongado, decidí llamarla sin obtener respuesta alguna. Por lo que comencé a buscar con la mirada hacia las proximidades de la casa, que estaban dentro de mi campo visual, lo cual rápidamente supe que era inútil, así que decidí levantarme e ir a buscarla. Mi desesperación comenzó a incrementar luego de algunos minutos en los que María no me respondía. Pues busqué por todas las habitaciones hasta que finalmente pude escuchar ligeros murmullos y risitas dentro de una de las habitaciones. Al escuchar aquello, me tranquilicé un poco y abrí aquella habitación, en donde encontré a mi hija sentada en el suelo frente a un viejo baúl lleno de juguetes, de los cuales destacaba una muñeca, la cual mi niña tenía entre sus manos. Aquella muñeca se me hacía por demás extraña, aunque no sabía explicar exactamente el por qué. Bueno, al decir verdad, esta me generaba cierta incomodidad. En eso reprendí a mi hija por no responderme cuando le hablaba, entonces ésta se disculpó, al mismo tiempo que me mostraba la muñeca, la cual parecía haberle gustado mucho. Fue entonces cuando pude verla con mayor detenimiento. La muñeca estaba muy bien cuidada, aunque su apariencia denotaba cierta antigüedad, la verdad, lucía espeluznante. Pues su rostro era de goma dura, pintado a mano, los detalles de sus ojos, pestañas, cejas, labios y pecas, pues tenía la mirada penetrante y profunda, acompañado de una sonrisita pícara. Su pelo parecía ser real, de color castaño oscuro, el cual le caía hasta la cintura. Llevaba puesto un desgastado vestido de novia de color amarillo pálido, acompañado con 2 zapatitos negros que desencajaban con todo su vestuario. A pesar de la clara incomodidad que esta muñeca me generaba, decidí guardar la compostura y preguntarle a mi hija el nombre de su nueva amiga. A lo que, sin siquiera pensarlo un segundo, ésta respondió que su nombre era Bel y que ésta había prometido ser su amiga para siempre. Luego de fingir presentarme con Bel, me quedé un momento con mi hija observando el resto de juguetes de aquel baúl, los cuales parecían ser muy antiguos y algunos inservibles. Pues en ningún momento mi hija se apartó de aquella muñeca, inclusive a la hora de dormir. Conforme los días fueron pasando, comencé a notar una conducta poco usual en mi pequeña María. Pasó de tener un carácter dulce y risueño a una actitud retraída. Solía pasar la mayor parte del tiempo en su habitación, hablando con su muñeca, y a veces casi podría jurar que escuchaba una voz diferente que le respondía. A pesar de todo, intentaba ser paciente y comprensivo respecto a aquello. Después de todo, había leído que los niños solían resentir mucho cuando se trataba de un divorcio, y más aún acompañado de una mudanza. Habían sido 2 cambios drásticos en poco tiempo, por lo que creí que todo aquel asunto era consecuencia de aquello. Sin embargo, todo esto cambió una mañana de sábado. Había preparado el desayuno favorito de María, que consistía en un sándwich de queso fundido y leche con chocolate. María había tomado el hábito de sentar a su muñeca Bel en la mesa cada comida. Como dije antes, aquella muñeca me generaba incomodidad, pero no sabía cómo prohibirle algo que se veía que realmente la hacía feliz. Pregunté a María si había hecho algún nuevo amigo, pero su respuesta inmediata fue un rotundo no,
acompañado de que Belle era la única amiga que necesitaba. Estaba a punto de decirle lo contrario, cuando ésta agregó que todos los demás niños eran estúpidos. Inmediatamente, la reprendí por usar ese lenguaje, pero al mismo tiempo, quedé sorprendido. Ella nunca había usado ese lenguaje, mucho menos para referirse a sus compañeros. Pero su única respuesta fue decirme que Belle lo había dicho primero. Sin embargo, lejos de retractarse de sus palabras, mi hija insistió en lo que había dicho, agregando además que Belle le había dicho aquello. Intenté por horas que mi niña me contara quién verdaderamente le había dicho tales cosas. Sin embargo, nunca pude cambiar su respuesta, por lo que simplemente dejé de insistir. Desde aquel día, el comportamiento de María no hacía nada más que empeorar. Diariamente recibía quejas tanto de su escuela como de nuestros vecinos. La verdad, no lograba comprender por qué de la nada mi hija había cambiado tan radicalmente su comportamiento, de una niña respetuosa y cariñosa a una persona huraña y siempre a la defensiva, la cual desconocía completamente. Quería pensar que todo aquello podría tratarse simplemente por el estrés de la mudanza y que si tenía un poco de paciencia, pronto volvería a tener de vuelta a mi dulce niña. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo, me di cuenta de que todo, lejos de mejorar, iba de mal en peor. La relación sólida que tuvimos en un pasado se iba debilitando cada día más, y siempre que quería hablar sobre su comportamiento, ésta siempre me decía que Belle no quería hablar de aquello, que la dejara en paz o ésta se molestaría. Llegó el punto que en mi desesperación le arranqué la muñeca de las manos y grité que ésta no se trataba más que un pedazo de plástico, del cual me desharía si es que su comportamiento no mejoraba. Aquel fue un grave error, pues antes de que siquiera pudiera decir algo más, mi hija comenzó a gritar y llorar tan fuerte que creí que se haría mucho daño. Intenté tranquilizarla abrazándola, pero ella me empujó y golpeó con todas sus fuerzas con el único propósito de quitarme la muñeca. Ante aquel berrinche, no tuve más remedio que devolverle la misma, la cual, una vez teniéndola en sus manos, ella corrió a su cuarto cuestionándome a mí si es que le había hecho daño de alguna forma. Pues aquel día simplemente dejé las cosas así. Estaba tan agotado por todo lo sucedido y solamente me fui a dormir. Al día siguiente, me despertó un aroma bastante característico, el cual, si has trabajado en una carnicería como yo lo había hecho en mi juventud, era inconfundible, y como también sentí lo que al parecer era pelo debajo de mis cobijas. Aquello fue lo que me hizo reaccionar más que el olor en sí, pues sabía que no teníamos mascotas. Quité inmediatamente las cobijas y con horror observé como si mi cama fuera una horrible escena del crimen. Pues había sangre y vísceras de rata, esparcidas por toda la cama e incluso sobre mí mismo. En eso me levanté asqueado por aquella espantosa escena y llamé a mi hija inmediatamente. Le cuestioné el por qué había cometido tal atrocidad, al mismo tiempo que le cuestionaba de dónde había conseguido aquel roedor, a lo que ella solo me dijo que ella no había sido, que quien había sido fue Belle, la cual se quería vengar por amenazar deshacerme de ella. Me exalté demasiado, aquello sin duda alguna me sobrepasaba por completo, por lo que cansado de explicarle que Belle no era nada más que una muñeca, decidí llevarla con un psicólogo para que así pudiera ayudarla. Durante las primeras sesiones, me dijo que muchos niños son un poco difíciles cuando hay algo como una mudanza o una nueva persona en su vida, por lo que mi hija, al estar experimentando ambas, podía desencadenar aquel horrible comportamiento. Por lo que, por el bien de mi hija, decidí darme un tiempo con mi pareja, la cual, para mi fortuna, comprendió todo perfectamente y me dijo que esperaría el tiempo suficiente para que María estuviese bien. También intenté pasar un poco más de tiempo con ella, para que de esta manera ella viera lo mucho que en realidad me importaba, y no pensara en que aquella muñeca era su única amiga. Sin embargo, nada de lo que yo hiciese hacía ningún tipo de cambio en mi hija, la cual continuaba con aquel horrible comportamiento.
Sin embargo, al mismo tiempo, esta parecía estar cada día más deteriorada tanto física como mentalmente, comía cada vez menos, por lo que en menos de 2 meses había perdido más de la mitad de su peso. La llevé con muchos doctores y especialistas, los cuales solo se limitaban a darme vitaminas y suplementos alimenticios para que subiera de peso, pero nadie podía darme una razón de lo que le sucedía realmente. Una noche, mientras la cepillaba, pude notar cómo perdía grandes cantidades de cabello cada vez que pasaba el peine. Estaba desesperado, ya que no solamente era un comportamiento, sino que literalmente la vida de mi hija estaba en peligro. Una noche, por cuestiones de trabajo, había estado ocupado hasta muy entrada la madrugada y al percatarme de la hora, decidí que debía ir a dormir. Al ir rumbo a mi habitación, me detuve en seco al percatarme de que Belle se encontraba sentada justo en medio del pasillo, que conectaba con la cocina. Aquello fue por demás extraño, ya que desde que mi hija había encontrado aquella maldita muñeca, no había poder humano que pudiese quitársela de las manos. Aún sin poder comprender del todo el motivo por el cual aquella muñeca se hallaba ahí, decidí levantarla del suelo y llevársela a mi hija. Pensé que seguramente se sentía tan cansada, que la había olvidado en el pasillo. Al tenerla entre mis manos, pude percatarme de que aquella muñeca tenía algo, que sin lugar a dudas no recordaba haber percatado antes en la misma. Su rostro, aunque con la misma expresión, se veía, si me atrevía a decirlo, mucho más parecido al de un ser humano real. Aquel material de goma dura de su rostro, el cual se sentía rígido al tacto, ahora se sentía terso y muy suave. Su cabello, aunque realista, podía sentirse el material sintético con el que se hallaba hecho, pero en aquel momento su cabello era suave y brillante, pues me recordaba tanto al cabello de mi hija hace apenas unos cuantos meses atrás. Aquellos cambios me hicieron sentir más que miedo o pensar racionalmente. Sentí una profunda ira, la cual descargué en su totalidad con aquella muñeca. Pues comencé a agitarla violentamente, mientras le gritaba y cuestionaba lo que le estaba haciendo a mi hija, al mismo tiempo que le exigía dejarla en paz y que me la devolviera. No sé con exactitud lo que esperaba que sucediera de todo aquello, pero sin duda no lo que sucedió, ya que mientras aún sangoloteaba a la muñeca, comencé a escuchar una profunda voz demoníaca, la cual me exigía que la soltara, al mismo tiempo que comencé a sentir como si mis manos ardieran por sostener la muñeca, haciendo de esta manera que la soltara. Atónito por lo que estaban presenciando mis ojos, pude ver cómo aquella muñeca maldita se ponía de pie por sí sola y con aquella misma voz demoníaca me decía que era mejor que no me metiera en su camino. Me advertía que muy pronto el plan sería completado y que María sería solo suya. Aquella muñeca reía ante mi perplejidad, mientras veía cómo de sus ojos comenzaba a emerger sangre. De pronto, desperté sobreexaltado en mi escritorio, pues estaba sudando y aún temblaba, incluso tenía mis ojos algo hinchados por haber llorado. Intenté tranquilizarme repitiéndome una y otra vez que aquello no se había tratado más que de un simple sueño. Sin embargo, con horror, miré cómo en mis manos tenía cicatrices de quemaduras, las mismas que me había hecho por sostener a la muñeca. Estas se veían antiguas, como si me las hubiera hecho hace muchos años, pero yo sabía que aquello no había sido así. Por lo que me levanté de mi escritorio para ir a ver si mi hija estaba bien, cosa que, para mi fortuna, era así. María dormía profundamente, aferrándose con fuerza a aquella muñeca, la cual, para mi sorpresa, parecía tener exactamente la misma apariencia que tenía la primera vez que la vi. Aquello no tenía sentido, por lo que volví a ver mis manos, y grande fue mi sorpresa cuando miré que en las mismas ya no tenía más que leves vestigios de las quemaduras, los cuales parecían irse desvaneciendo cada vez más frente a mis ojos, hasta que simplemente no hubo una sola marca. Me hallaba tan sorprendido que simplemente salí del cuarto de mi hija para dejarla dormir. Miré una y otra vez mis manos intentando explicarme la razón de todo, pero finalmente decidí que todo lo vivido no había sido nada más que un simple sueño. Que mi mente comenzaba a jugar en mi contra debido al estrés,
y que debía ser más fuerte por mi niña. Sin embargo, a partir de aquel día, las pesadillas con aquella muñeca del infierno se convirtieron en el pan de cada día de mis pesadillas. En cada sueño, se reía de mí y advertía que, sin importar lo que hiciera, María sería suya. Una noche, mientras volvía del hospital por algunas cosas para mi hija, me hallaba completamente desconectado del mundo. Cuando un hombre de aspecto andrajoso me tomó de los hombros, y dijo con una seria voz que el demonio se hallaba detrás de mí, y al mismo tiempo, me decía que la muerte deseaba cosechar una vida muy pronto. Aquello me tomó por sorpresa, por lo que solo empujé al hombre y salí del metro. Mientras veía las puertas cerrarse, el hombre me gritaba algo como que el maligno ya había reclamado un alma, y que sin importar lo que hiciera, ésta necesitaba ser cobrada. Tardé un poco en lograr recuperarme de aquella experiencia y poder continuar mi camino, y por mi mente no dejaba de pasar las palabras de aquel desconocido. En cualquier otra circunstancia, habría dado por sentado que este no se trataba más que de un simple loco, que se hallaba bajo el abuso de sustancias ilícitas, pero algo en el miedo y seriedad en su voz, realmente me hacían cuestionarme si acaso algo más, fuera de lo lógico, podría estarme pasando. A decir verdad, no me consideraba alguien que creyera en todo aquello, pero sin duda pensaba que no todo podíamos encontrar una explicación lógica. Por lo que, sin poder tener mejores opciones, decidí contactarme con una amiga, la cual, a pesar de no ver hace mucho tiempo, estaba seguro de que, de tratarse de algo así, ella podría ayudarme. En eso nos quedamos de ver en un café para de esta manera poder hablar del asunto. Y apenas verme, ella pareció estar genuinamente angustiada por mi salud. Y hablamos de todo lo sucedido por aproximadamente 2 horas. El estar junto a ella me transmitía una paz interior la cual tenía mucho tiempo que no había experimentado. Antes de ella, no le había contado absolutamente a nadie sobre mis sueños con aquella muñeca. Una parte de mí siempre tuvo miedo de que me tacharan de loco e incapaz de hacerme cargo de mi hija. Sin embargo, mi amiga escuchó atentamente todo lo que yo tenía para decir. Y una vez contándole todo, me dijo que jamás había tratado con algo similar, pero que haría todo lo que estuviera en su poder para ayudarme, y antes de despedirnos, ella me dio una piedra lisa de color blanco. Me dijo que esa noche la pusiera bajo mi almohada y que ésta se encargaría de absorber no solo mis malos sueños, sino que también absorbería las energías pesadas que trajera yo conmigo. En eso yo seguí sus instrucciones al pie de la letra. Y para mi sorpresa, cuando desperté al día siguiente y revisé la piedra, ésta había adquirido un color negro. Además de que ésta ya no era lisa y suave, ahora era rasposa e incluso algo afilada. En eso llamé a mi amiga inmediatamente para contarle lo sucedido. Sin embargo, ella parecía importarle poco lo que había ocurrido con aquella roca. Me dijo que estaba a punto de llamarme, ya que, desde que nos habíamos despedido el día anterior, ésta no había hecho nada más que investigar al respecto de lo que me sucedía y que había encontrado al fin algo. Algo que le heló la sangre y la hizo temer por mi vida y la vida de mi hija. Me explicaron que debíamos quemar aquella muñeca de inmediato, ya que se trataba de un ser usurpador, que absorbía el alma de quien sea que se lo permitiera, hasta dejar solo un cascarón vacío y sin vida. Si todo lo que yo le había contado era cierto, a mi hija no le quedaba ya mucho tiempo. Inmediatamente, conduje hasta el hospital donde se encontraba mi hija, y los doctores me dieron la terrible noticia de que mi hija no estaba respondiendo como esperaban a los medicamentos, y lo más probable era que no sobreviviera esa noche. La noticia me cayó como un balde de agua fría y olvidé todo lo demás. Caminé a su lado, ella estaba dormida, lo cual no era extraño, ya que la mayoría del tiempo estaba sedada por los dolores constantes. Tomé su mano y le pedí que por favor continuara luchando, que no podía dejarme solo. Fue entonces cuando vi que a su lado estaba aquella muñeca recostada, pues se veía de la misma manera que la había visto en mis sueños. Su cabello era aún más realista y lustroso, al igual que su piel,
y contaba con la misma sonrisa pícara que me hizo olvidar mi tristeza e hizo hervir mi sangre. Tomé la muñeca para alejarla de mi hija, pero para mi sorpresa, mi hija despertó en el momento en que la tomé. Me gritó con una voz profunda y amenazante que la soltara, que ya no había nada más que hacer. Los doctores y enfermeras no tardaron en intervenir, pero no entendían por qué peleábamos por aquella muñeca, pues solo querían que mi hija se tranquilizara. Pues se necesitaron 4 enfermeras para lograr inmovilizarla y sedarla, y aquello me sirvió para quedarme con la muñeca. Al tenerla en mi poder, salí del hospital y conduje lo más rápido que pude hasta con mi amiga. Ella me dijo que debía esperar afuera, ya que si estaba tan debilitado, sería fácil para la muñeca entrar en mi cuerpo. Hasta la fecha, no sé lo que mi amiga tuvo que hacer adentro, ya que solo me permitió ver el final del proceso, quemarla en una fogata rodeada por un círculo de sal. La verdad, la satisfacción que sentí al verla desaparecer entre las llamas fue indescriptible. Después de eso, todo fue diferente, pues mi hija comenzó a mejorar hasta que finalmente estuvo completamente sana. Aún vivimos en esa casa hasta la fecha y jamás hemos vuelto a saber nada más sobre aquella muñeca. Relato escrito y adaptado por Lisa Hernández.